En este video vamos a estudiar cómo hacer la simulación numérica, es decir, construir tanto el diagrama de fase como las soluciones x de t, y de t de un sistema en dos dimensiones, es decir, un sistema 2 por 2, dos ecuaciones diferenciales con dos variables de estado x y y. En este caso vamos a tomar como ejemplo este sistema no lineal que en el video anterior lo habíamos analizado desde la parte cualitativa y habíamos demostrado que eh, si a es mayor que 0, el equilibrio 0,0 es inestable. Si a es negativo, entonces el equilibrio 0,0 es asintóticamente estable. Y si a es igual a 0, habíamos demostrado que 0,0 es un centro estable. Además, también habíamos visto de que en el caso diferente de 0, cuando A es diferente de 0, se formaba un foco, es decir, un foco inestable cuando A es mayor que 0 y un foco asintóticamente estable cuando A es negativo. Entonces, nosotros para las simulaciones vamos a hacerla en este caso. Vamos a tomar un valor de A negativo para verificar que en verdad las soluciones decrecen asintóticamente hacia el equilibrio 0,0, es decir, 0 para x y 0 para el valor de y. Ahora, vamos entonces acá en MATLAB, vamos a crear un nuevo script y entonces vámonos construyendo. Bueno, lo voy a hacer desde el inicio, entonces para que ustedes pues también lo vayan desarrollando junto conmigo. Entonces empezamos con un CLC, con un Clear All y un Close All. Voy a guardarlo para tenerlo, y esto nos va a servir para simular cualquier sistema dos dimensional. Entonces le voy a colocar, para acordarme de nombre, simulación 2D. Simulación 2D. Perdón, ya tengo uno con ese nombre. Vamos a abrirlo a ver si... Bueno, ya lo tenía creado. Yo voy a irlo explicando mejor para hacer el video un poquito eh, más rápido. Entonces he creado un archivo con nombre simulación 2D. Entonces empezamos con el CLC Clear All Close All. Vamos a construir primero el tamaño de la ventana. Entonces vamos a colocarle simplemente ventana para acordarnos. Entonces la ventana la vamos a hacer el eje X desde -2 hasta 2 y el eje Y desde -2 hasta 2. Entonces vamos a construir el campo vectorial. Para eso tenemos XY, un mesh grid, desde AX hasta BX a 0.5 y desde H sub Y hasta B sub Y a una distancia de 0.5. Vamos a tomar un parámetro, en este caso le voy a colocar global A y le vamos a dar el valor de A. En nuestro caso, nuestro parámetro es A del modelo y en base a ese estaba determinada la estabilidad del punto de equilibrio 0,0. En este caso estoy tomando un valor negativo y por lo tanto va a ser asintóticamente estable. Muy bien, entonces coloco la primera ecuación diferencial de x de t es igual a menos y más a por x multiplicado por x al cuadrado más y cuadrado. Recuerden, como estamos trabajando con vectores, se coloca un punto adelante en las operaciones de multiplicación, potenciación y división. Asimismo, para la ecuación diferencial para dy de t, que era x más a por y, un factor de x cuadrado más y cuadrado,
y vamos a hacer un gráfico. Pero entonces el gráfico lo voy a hacer en una misma ventana, en la parte izquierda el diagrama de fase y en la parte derecha vamos a hacer las soluciones x de t y y de t. Entonces aquí hago un subplot para el gráfico del lado izquierdo. 1, 2, 1. Entonces lo hacemos con la opción Stream Slice con X de Y y de X de T de Y de T. Vamos a configurar este color. Entonces el color le voy a colocar ahora un color magenta, perdón, un color azul cian. Entonces este le voy a cambiar el color aquí, le voy a colocar 0 para rojo, 180 sobre 255 para verde y 250 sobre 255 para el color azul. Entonces aquí este es color cian, un azul claro. Entonces grid on y vamos a dibujar los ejes coordenados, el eje X, el eje Y. Entonces los voy a dibujar punteados. Entonces aquí voy a colocar el hold on para superponer el gráfico. Entonces aquí ploteo el eje X, como lo habíamos hecho en los anteriores videos, AX, BX, 0, 0. Eso significa que estoy trazando una línea horizontal desde la componente AX, 0 hasta la componente BX, 0. El color SK es color negro, entonces aquí el doble guión significa que me la va a hacer punteada y el tamaño de línea le vamos a poner a 1.0. Asimismo trazamos el eje Y, que sería desde la componente 0, a sub Y hasta la componente 0, B sub Y, también en color negro punteado a un tamaño de línea 1.0. Y por último el punto de equilibrio, que teníamos el punto de equilibrio 0,0, lo voy a trazar con un asterisco en color rojo, a un tamaño de línea 2.0. Antes de continuar con la solución numérica, entonces voy a ocultar esto, vamos a correrlo para verificar que esté corriendo adecuadamente hasta aquí. Entonces lo corro y podemos observar entonces aquí nuestro gráfico. Es un gráfico con entonces aquí tenemos el campo vectorial. Podemos observar que el campo vectorial es un foco asintóticamente estable. El 0,0 es un foco asintóticamente estable. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a tomar una condición inicial, por ejemplo aquí tenemos la condición en x2, en y por ejemplo 0.5 o esta 0.3 aproximadamente y voy a trazar la gráfica. Entonces la gráfica me debe dar una curva de esta forma. Dibujo aquí la curva y en el lado derecho voy a dibujar las soluciones x de t, y de t. Esa sería la idea, el objetivo de este video. Entonces vamos a continuar con el código. Entonces, vamos a construir la solución numérica. Entonces aquí necesitamos el tiempo. El tiempo lo voy a tomar desde 0 hasta 200. Una condición inicial, le vamos a poner una condición inicial de forma que aquí voy a colocar G input. Eso significa que yo puedo con el mouse darle clic sobre el campo vectorial para escoger la condición inicial. Vamos a resolver el sistema. Entonces, para resolver el sistema, para la solución del sistema, vamos a llamar a la función sistema no lineal. Entonces, ¿cómo construyo esa función sistema no lineal? Pues abro un nuevo script. Yo lo voy a abrir aquí, sistema no lineal.
tal como lo habíamos hecho cuando expliqué de cómo resolver los sistemas lineales, lo hacemos acá con un sistema no lineal. Tengo que hacerlo como una función. Como una función, aquí coloco la variable de salida sys, el nombre del archivo sistema no lineal, variables independientes t y el vector v que contiene a las variables x y y. La primera componente de v es x y la segunda componente del vector v es y. Tengo que definir como variable global al parámetro a y coloco la ecuación diferencial para x', que es este valor, y', que es este valor, y el sistema no es más que esta matriz de x en la primera fila y de y en la segunda fila. ¿Mm? Y finalizamos la función. Muy bien, ya que tenemos ese sistema no lineal, entonces a este sistema no lineal lo llamo con el O de 45. Recuerden que estoy utilizando el método de Runge-Kutta de cuarto orden. El tiempo desde t sub 0 hasta t sub f, que lo habíamos dado de 0 a 200, y la condición inicial x0, y0, que la vamos a tomar con el mouse, con el cursor. Continuamos entonces. Ahora voy a definir un vector XX, la primera columna de la matriz M, y un vector YY, la segunda columna de la matriz M. He colocado XX, es para hacer referencia que es a la solución X de T, ¿sí? O la podemos llamar mejor XT, ¿sí? Para acordarnos que es X de T, y esta es Y de T, ¿sí? X de T, que es la solución X de T, que sería la primera columna de la matriz M, y la solución Y de T, que es la segunda columna de la matriz M. Muy bien, entonces, ahora eh, vamos a graficar. Ahora explico esa parte de ese for. Por el momento solamente vamos a graficar la solución. Entonces, ploteamos la solución X de T versus la solución Y de T. En color magenta y a un tamaño de línea 1.5. Vamos a correrlo. Entonces podemos observar aquí tenemos, entonces aquí nos dice que pinchemos para dar la condición inicial. Entonces digamos, por ejemplo, que doy la condición inicial sobre aquí y me dibuja la solución. Entonces, como podemos observar, esta es la solución. Ahora, lo que quiero hacer ahora es hacerla de una manera, esa solución quiero que me la dibuje de una manera animada, es decir, que en tiempo real yo vaya mirando cómo se dibuja esa solución. Entonces, para eso, ustedes podrían dejar simplemente esto, ¿no? Entonces, es decir, aquí, esta línea la voy a pasar acá. Y aquí ya me quedó, ¿cierto? O es más, si yo quiero definir la condición inicial directamente, entonces ya la puedo hacer desde acá, ¿no? X0, por ejemplo, definamos la condición inicial en 2 y Y0 la voy a definir la condición inicial, por ejemplo, en 0.3. Y vamos a correrla y nos aparece ya pintado directamente la solución. Esa solución en X0, la condición inicial en 2,0,3. Y aquí me pinta esa solución que es una curva, eh, en espiral, es decir, un foco asintóticamente estable. ¿No? De pronto, para que se mire mejor, lo voy a colocar a 1.0. A ver, miremos cómo se ve. Eso. Ahí se alcanza a observar. Muy bien, entonces ahora, pero si yo la quiero hacer animación, entonces aquí le voy a colocar, voy a utilizar la opción
animated line. Esto es con animación. Entonces, con animación. Entonces voy a definir una variable h, que sería este animated line. ¿Sí? Vamos a definir la ventana. Entonces esa es la forma como se lo hace. Se define la opción animated line, a eso una variable, se le asigna una variable h, cualquier variable, el tipo de variable que ustedes quieran. Definimos la ventana, que sería desde el eje X, desde AX a BX, y el eje Y desde AY hasta BY. Y vamos a utilizar un for. Entonces, un for ¿de dónde? Desde k igual 1 hasta el tamaño de los elementos que tengan la solución, es decir, estos vectores x de t y de t. En este caso, pues como solamente tenemos uno, bueno, los dos tienen, perdón, la misma cantidad de componentes, pues voy a colocar hasta x de t. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, lo que vamos a hacer es, voy a llamar x sub i, el punto x sub i, a la componente x sub t en la posición k. Y voy a llamar el punto y sub i a y sub t en la posición k. Y entonces lo que vamos a hacer es ir agregando al plano cartesiano esos componentes de forma animada. Es decir, agregar puntos con la animación h que le habíamos dado y la componente x sub i, y sub i. Si ustedes lo quieren hacer en tercera dimensión, pues se define z y se coloca x sub i, y sub i y z sub i, ¿no? Esta opción de agregar puntos sirve tanto para R2 como para R3. Y le damos la opción que dibuje ahora. Esta pues es simplemente una opción que la pueden ustedes utilizar directamente, ¿no? Pero si no, la borran, no hay problema. Y le vamos a colocar un pause para poder ir mirando cómo va colocando cada punto. Entonces aquí le voy a dar un pause de 0.01 segundos. Dentro del paréntesis debo colocarle cuánto voy a esperar en segundos. Entonces, si le colocan pause de 1, pues se les demora un segundo para colocar el siguiente punto, un segundo para colocar el siguiente punto y así sucesivamente. Y pues eso es muy demoroso. Entonces aquí le coloco el tiempo de 0.01 segundos. Finalizamos el for y podemos observar. Entonces vamos a observar esa simulación animada. Entonces aquí lo corremos. Y podemos observar. Bueno, voy a colocarle de que yo debe clic para poderla mirar. Vamos a control C para detenerla. Entonces, la condición inicial la había puesto ya directamente. Voy a decirle que yo la voy a digitar la condición inicial con el mouse. G input 1. Entonces, como lo pueden observar, yo voy a dar clic por acá y él me va a dibujar la solución. Voy a dar clic por aquí y ahí me va dibujando la solución. Entonces, como podemos observar, la tendencia desde la condición inicial va hacia el punto de equilibrio, ¿no? De forma asintótica. Ahora, en el lado derecho vamos a dibujar la solución. Entonces, vamos a dibujar la solución. Entonces, vamos a hacer un subplot ahora. Un subplot 1, 2, 2 en la posición 2 y vamos a graficar t versus la primera posición de la primera que era x de t en color rojo a un tamaño de línea 1.5 y voy a dibujar t versus la segunda columna de m que era la solución y de t en color azul. Entonces x de t está en color rojo, y de t está en color azul. Vamos a colocarle un mallado
y vamos a colocarle nombres al eje X, sobre todo, que es el tiempo t. El título coloquémosle soluciones numéricas y vamos a colocar un legend para acordarnos que la línea roja era X de t, la línea azul era Y de t. Muy bien, y ahí quedaría, ¿no? Completo. Entonces vamos a verificar. No le estoy colocando animación, ustedes también pueden colocarle animación al segundo gráfico. Por el momento solo lo voy a hacer la animación sobre el primer gráfico, ¿no? Entonces vamos a colocar más o menos, por ejemplo, que estamos aquí en la coordenada 2 en X, más o menos por acá 0,3 en Y. Entonces aquí nos está pintando la solución en el diagrama de fase y en el lado derecho, cuando termine de dibujarla, nos va a mostrar las soluciones X de t y Y de t. Vamos a esperar un momento y aquí podemos observar las soluciones. Entonces, el comportamiento de un foco, eso cómo se observa acá en las soluciones numéricas. En las soluciones numéricas X de t, Y de t, lo que se observa es una oscilación alrededor del punto de equilibrio que es 0 para X, 0 para y es decir, que va subiendo y bajando, pero de forma asintótica cada vez esta amplitud se va volviendo más cercana hacia cero, es decir, la solución tiende hacia el punto de equilibrio cero. Aquí pues como se puede observar, por el tiempo que le di solo hasta 200, me quedó un espacio en blanco, no ha llegado todavía al punto de equilibrio 0,0. Pero pues eso lo podemos solucionar dándole más tiempo. Por ejemplo, si lo hacemos correr hasta 500, hacia 1000, hacia 2000 y tenemos paciencia, pues nos muestra las soluciones. Las soluciones ya llegando hacia el valor de cero. Con esto pueden ustedes entonces hacer las simulaciones de sus sistemas dinámicos en 2 dimensiones. Si es en 3 dimensiones, pues se hace lo mismo, únicamente se aumenta la componente en Z y pues los dibujos ya no son con plot, sino con plot 3, que sería plotear en tercera dimensión.